¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente con ustedes aquí a través de la radio, a través de FM América, en este encuentro de lunes, miércoles y viernes, donde aquí en el estudio tenemos invitados que nos comentan sus vivencias, la tarea que realiza, esta hermosa tarea de servir que tienen los vecinos de Alem para con todos los vecinos de nuestra ciudad. Hoy, como les había anticipado, un profesor con nosotros y haciendo honor a esta noble tarea. Hace pocos días fue el Día del Maestro, próximamente será el Día del Profesor. Por eso que hemos invitado a el profesor Marcelo Ríos Jiménez. Un profesor muy ligado y muy recordado por sus alumnos. Hoy con nosotros aquí en Clase A. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes a la audiencia de FM América. Y bueno, agradecido como siempre a este espacio de comunicación y de poder transmitir, como decir, las vivencias, las experiencias, para que a través del contraste de lo que uno ha pasado sirva a otras personas para aligerar y mejorar el camino de cada uno. Yo recuerdo allá por el año 1991, creo que te estaba formando como profesor. Tenía el pelo largo, tenía una campera de cuero negro, que era la moda en su momento. ¿Allí te estaba formando o ya estabas dando tus primeros pasos como profesor? La historia de vida de cada persona viene trascendida por hechos que nos preceden. En particular, yo provengo de una familia donde la docencia está muy presente. Mi mamá fue docente. Mis tíos, en su mayoría, también fueron docentes, profesores también tengo algunos. Y la educación siempre fue algo que en casa tuvo un valor preponderante. O sea, el saber tenía un lugar. Había un momento donde nos guste o no nos guste, había que sentarse a leer las enciclopedias, había que darle valor al conocimiento. Se compartía mucho en la mesa de la casa también lo que se aprendía en la escuela, el famoso "¿qué viste hoy en la escuela?". Siempre, siempre se le dio un valor. Entonces crecí en un ambiente escolarizado. Y como hijo de docente, desde chiquitito, también empecé a acompañar las actividades de mi mamá en las escuelas. No iba a la escuela con ella, no era su alumno, pero siempre con la cooperadora o eventos escolares, actos, estuvimos trabajando. Circunstancias de la vida me fueron llevando a que haga mis estudios fuera de casa, que estudie en colegios internados, donde construir ese concepto del conocimiento era ya una actividad individual, no con la tutoría de los padres, sino era un desafío personal de a los 13 años ser mi propio motor en el estudio. Y encontré a esa edad la facilidad y la posibilidad de compartir con mis compañeros de curso el enseñarles, o sea, de poder, de lo poco que yo sabía o de lo que entendía en clase, de poder transmitir a mi compañero. Entonces se transformó en un hábito. Tiempo después, la vida me llevó a seguir estudiando en Oberá, ya la secundaria, otra etapa de la secundaria, y el conocimiento en ese momento se transformó como una herramienta de intercambio. O sea, para mí, que vivía solo, que tenía que administrarme solo, enseñarle a un compañero significaba a veces solucionar la cena, porque me invitaba al guiso en la casa de él a comer algo, y bueno, yo le enseñaba matemática y zafaba la cena por ese lado. Entonces, siempre, desde adolescente, fue la posibilidad de intercambiar el conocimiento, o sea, con mis pares, con mis compañeros, y así también con otros chicos de cursos inferiores, porque me permitió mi trabajo en el centro de estudiantes de la secundaria, estar en una etapa donde había mucho abandono escolar y se trabajó con la escuela en recuperar alumnos. Y lo que encontramos en aquel momento, en los años 80, que fue la etapa de la transformación educativa, que aparecieron las letras en vez de nota, de motivar era que los chicos que estábamos en curso más grande le enseñemos o hagamos tutoría con los más chicos. La vida me llevó que a los 19 años, 18 para 19 años, cuando ya estaba en la universidad, tener la posibilidad de iniciarme en la docencia. En ese momento la escuela técnica buscaba a profesionales o a personas tituladas
con títulos habilitantes, si bien no eran títulos docentes, pero eran títulos habilitantes. Sí. Y tuve la oportunidad, como bien decís vos, a los 19 años, cargando la adrenalina y la testosterona de la adolescencia, como decís vos, con el pelo largo. Sí. Hoy difícil de creer si me ven que hubo un pelo largo, sí. Pero con toda esa esencia que teníamos de rebeldía de nuestra generación, de empezar a transitar la docencia. A los 19 años fue la primera vez que tuve la oportunidad de empezar a dar clases. Y fuiste motivador al mismo tiempo. Yo recuerdo, tenemos un amigo en común, hoy ligado a un medio muy importante de la provincia, como Wilton, que vos le motivabas a que siga estudiando, porque él se fue, creo que con vos, o verá, a formarte, y eso tengo muy presente, por eso te defino como profesor y como motivador a seguir una carrera. Sí, yo tuve la suerte en verdad de poder experimentar, como te decía, de los 13 años en salir de Alem a estudiar afuera. En una primera etapa en el Instituto Línea Cuchilla, en un lugar de colonia, en una escuela donde no tenía mucha quizás vida social, pero sí mucha capacidad de relacionamiento, porque el colegio trabajaba con la comunidad de la iglesia suiza, de la iglesia del Río de la Plata, y nos hacían trabajar mucho con misiones, con los paisanos, con los aborígenes, sí. Y nos enseñaban mucho en ese momento a potenciar a lo que teníamos alrededor, a encontrar el don o la habilidad que podía tener cada uno. Después, cuando vengo a estudiar ahora, y seguía teniendo mi familia, mi relación acá en Alem, me permití también encontrarme o cruzarme en la vida con muchos amigos e incentivarlos, como decís vos, a que conozcan la realidad más allá de lo que teníamos enfrente de los ojos, porque sí. Muchas veces la rutina o la monotonía nos hace que limitemos nuestras capacidades. En el caso de Wilton, como también de su generación, de su grupo, Joselo Schwab. Joselo Schwab, sí. Yo lo conocía de escucharlo en las peñas del Espíritu Santo y me acerqué sin tener una relación estrecha. Le ofrecí que vaya a cantar a la universidad, a las peñas de la facultad, que se usaban mucho. Sí. Y su primera experiencia de Joselo, por ejemplo, de salir de Alem a tocar afuera, fue en la Facultad de Ingeniería. Y tenemos muchísimos recuerdos con Joselo en particular, con Wilton. Y mi casa, donde yo alquilaba, fue de alguna forma la terminal de los chicos de Alem. O sea, muchos iban terminando acá la secundaria, claro. Y el primer lugar de referencia, bueno, vamos unos días, nos quedamos lo de Marcelo, porque allá tenemos donde instalarnos, y de ahí fueron haciendo su carrera y su vida cada uno. Claro, y hay muy buenos recuerdos de tus alumnos, que te recuerdan permanentemente, y lo recuerdan en aquellos eventos deportivos que se han organizado, donde vos siempre brindaste tu colaboración inmediata. Yo creo que el desarrollo de la persona incluye muchos ámbitos. O sea, el ámbito cultural es importantísimo porque define también las competencias y los saberes. El ámbito social es con quién nos relacionamos, con quién generamos amistades, o no solamente amistades, sino también con quién nos comunicamos. El ámbito deportivo, porque nos hace desarrollar físicamente y según la actividad que desarrollemos colectivamente también. Cada actividad nos exige y nos hace que nos superemos constantemente. La actividad espiritual también es algo que suma mucho al ser humano en su conformación, en su formación integral. Y en ese sentido el deporte también, en mi caso, fue algo que me acompañó toda la vida, desde mi etapa de adolescente, que tuve la oportunidad de tener gente que me acompañó y que me potenció. Yo siempre cuento algunas experiencias que como vos decís, tienen que ver con el entorno y con el contexto. Claro, sí. Tuve la suerte de tener un profesor que veía en nosotros lo que nadie veía y nos corrió de la pelota en su momento y nos llevó a hacer actividades de atletismo, y tuve la suerte de representar a Misiones en torneos nacionales de lanzamiento de bala, disco y jabalina, teniendo medallas, saliendo con participaciones en los medios de comunicación en ese momento. O sea, fíjate cómo nosotros que estábamos vedados o desconocíamos de ese tipo de actividades, por una persona que nos motivó, tuve la suerte de... ¿Qué profesor fue? Profesor, él es Borges, de
de línea cuchilla. Él le trabajaba con nosotros muchísimo en la parte de atletismo, y a partir de eso conocí Chaco, Embalse Río Tercero, Buenos Aires, o sea, pudimos competir siendo estudiantes secundarios, y para nosotros era algo totalmente distinto, y en ese momento también esas actividades fueron potenciando. Lo mismo tratamos de hacer tiempo después dentro de la escuela, o sea, la formación, como decíamos nosotros, no es solamente en números, en leyes, en fórmulas, sino también tiene que ver en ese momento donde el chico busca superarse, busca proyectarse, y tomando, Alberto, fundamentalmente la parte lúdica. Todos los deportes son un juego, y un juego es algo para divertirse, no para sufrirlo. En determinados lugares de excelencia o de competencia, yo creo que hay sí algunos renunciamientos, pero en muchos momentos lo que tenemos que buscar con nuestros atletas es que disfruten lo que están haciendo. Claro. Más allá de ser el profesor y el alumno, también se ha generado una amistad de tu parte para con los alumnos, ¿no? ¿Eso es bueno, es malo, o se genera un mayor compromiso de parte del alumno para no defraudar al profesor? Todo va mutando con el tiempo. Si algo hemos aprendido, nuestra generación ha aprendido, yo creo que nosotros que estamos pasando los 50 años, hemos visto muchos cambios en las conductas sociales. O sea, venimos de una generación muy verticalista, donde la relación era de extremado respeto del superior al papá, al docente, a la persona, con el debido respeto, a relaciones más abiertas, al punto hoy tal vez que en algunos momentos ya casi no existe ese respeto o esa relación con los diferentes órdenes que nos pone la sociedad. Yo cuando inicié en la docencia creía que el posicionamiento del docente era a través del conocimiento, o sea, que el alumno te generaba respeto cuanto más demostrabas vos que sabías. Con el tiempo me di cuenta que llenar el pizarrón con un ejercicio era hacerle bostezar la mitad del curso, y no que entiendan todo, sino que simplemente era demostrarle todo lo que yo sé y no que ellos aprendan como debería haber sido. Entonces fuimos invirtiendo las relaciones, empezamos a trabajar, pero te repito, por la experiencia y por los cambios que se fueron dando a nivel de la pedagogía también. Logrando, Alberto, lo que vos decís, en un momento de entender de que el conocimiento es un don, es un valer, es algo que el alumno debe querer adquirirlo, pero desde una posición de intercambio. Pero de intercambio, yo siempre digo, puro. El alumno no tiene que buscar el 6 para aprobar, tiene que buscar la capacidad del saber hacer, porque la nota no es producto. Yo tengo alumnos que pueden tener un 6, pero que su capacidad es de un 10. O tengo un alumno que se sacó un 10, pero en ese momento, para ese tema, fue un 10, no en su conjunto. Entonces, hoy construimos con los alumnos, con los chicos, una relación más directa. Hoy me atrevo a conocer el nombre de su mascota, de su abuela, de si está de novio o no está de novio, porque en la integralidad y en ese respeto de la individualidad de cada alumno con el docente se pueden formar relaciones más estrechas que permiten también saber en qué condiciones se encuentra el chico, Alberto, para recibir el conocimiento. Hoy el conocimiento, vuelvo a repetir, no está tan ponderado. Antes, tiempo atrás, tener una revista era algo valiosísimo. Conseguir una revista, yo me acuerdo de un D'Artagnan, un Tony, aprendimos historia leyendo Nippur de Lagasse, leyendo. Y hoy en día la información en el celular está tan fácil que no se la pondera, que no se valora ese conocimiento. Pero bueno, favorece y fortalece, como vos decís también, esta relación con los chicos de afecto, como yo siempre digo, con el debido respeto que debe haber, el trabajo que se hace dentro de la escuela y fuera de la escuela también. Sí. Un vínculo que ojalá siempre sea muy cercano, el profesor con el alumno. El próximo 18 es el Día del Profesor, ¿no? El 17, el 17 el Día del Profesor. El Día del Profesor. A propósito, estábamos hablando de la parte deportiva.
¿Hay un sueño que lo están haciendo realidad, Marcelo Ríos Jiménez y su padre, que tiene que ver con deporte, con el fútbol? Sí. Yo creo que el mayor... Perdón. El mayor logro, ¿no? No, yo creo que la vida va permitiendo construir acciones que uno no espera. O sea, yo uso mucho una frase en mi vida que dice que primero hay que tener una utopía. La utopía para nosotros es aquello que es imposible de realizar, es algo que nadie cree, que es muy difícil, que está muy lejano y que el común de la gente no ve como algo probable. Si yo lo dejo solamente en esa utopía y quedo en eso de pensar en hacer, y primero planteo hacer un proyecto para llegar a esa utopía, ¿qué debería hacer para poder construir? Cuando yo elaboro ese proyecto, deja de ser una utopía y pasa a ser un sueño. Sí. Porque un sueño puede ser realizado o no. Claro. Pero si no hago el proyecto, sigue en utopía. Cuando yo elaboro el proyecto y lo transformo en sueño, lo que tengo que hacer es conseguir a las personas que me ayuden en ese proyecto. Que te acompañen en ese proyecto. Para que ese proyecto deje de ser un sueño y se ponga a ser, en realidad, un trabajo. Sí. Ese grupo de personas que yo selecciono me pueden ayudar o no a construir ese trabajo, porque a veces las personas que involucramos o juntamos son las personas más cercanas y no las pertinentes para llegar a ese trabajo. Sí. Pero, fíjate, de pasar a algo imposible, ya estamos pasando al sueño y al trabajo. Ahora, si tuvimos la suerte y la bendición de encontrar a las personas y a las herramientas necesarias, ese trabajo se termina en una realidad. Yo creo que hoy, mucho de lo que estamos hablando, de esa utopía que empezó un tiempo atrás mi papá, al trabajo que empezó haciendo él, al proyecto que se armó, a la gente que sumó, que no soy solo yo, son muchísimas personas que están, hoy ese ya es una realidad. Ahora, lo importante y el desafío de esto no es solamente lo que se logró, sino la experiencia que le debe quedar a la comunidad y a las demás personas en empezar a hacer. Porque lo importante es, si no proyecto, si no trabajo y si no involucro a las personas, se queda en una utopía. Claro, sí. Hagamos, empecemos. Después el tiempo dirá, o vendrá otra persona atrás de nosotros y culminará lo que nosotros hicimos. ¿En qué eslabón están? Te referís al club, al Central Junior, que es un club que se formó, yo siempre digo, desde el afecto, se formó desde la visión de un grupo de padres que vio que sus hijos no tenían espacios o lugares de contención para la parte recreativa, donde se pondere no solamente lo deportivo, sino los valores, que eso fue, yo creo que no era solamente el deporte, sino darle valores a los chicos. Sí. Y los valores es el respeto, la igualdad, el reconocimiento al compañero, al adversario, si jugó mejor, reconocerlo, prepararnos para jugar mejor. En ese trabajo que empezó hace mucho tiempo atrás, se inició desde la relación entre mi papá y un hermano, mi hermano menor que yo tengo, que lo vio en él, lo proyectó en mi hermano, empezar a trabajar con un grupo de amigos. El tiempo hizo que, bueno, crezca el beneficiario en primer lugar, y fue volcando mi papá y ese grupo de personas esa convicción y ese cariño hacia otros sectores, hacia otros hijos de otras personas, quizás desconocidas en un primer momento, pero que después, al conocer la idea, al conocer la forma de trabajo, se fueron haciendo la gran familia del Central Junior. Hoy está ubicado allí a la vera de la Ruta 14, ¿no? A la vera de la Ruta 14, en un predio cedido por la municipalidad, en un espacio donde lo hizo propio. El club lo está trabajando con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y con la colaboración, como te decía, de esta gran familia del Central. Y ha logrado ese pequeño primer gran sueño que es un espacio deportivo, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero más allá del espacio deportivo, Alberto, yo lo que pondero y rescato del trabajo de papá y de la gente que lo está acompañando,
es ese espacio de apoyo y de contención, porque todavía los chicos que ya quizás no juegan, no están en el equipo de fútbol, tienen un lugar para comer un asado, para tomar un mate, para juntarse. Es un centro recreativo. Y veo también con mi hermano, que ya hoy es un hombre grande, que ya tiene su familia, que cuando se junta su grupo del fútbol, vuelven a ser otra vez todos adolescentes. O sea, la vivencia está referenciada en ese lugar. Además, con Marcelo Ríos Jiménez, con quien estamos dialogando, me está comentando de este sueño, de esta utopía y que ya va a la concreción, ya cuenta con un predio. Tenemos en común la simpatía sobre el mismo equipo, ¿no? Sí. Y tuvimos la oportunidad de viajar a ver uno de los partidos de River en una hermosa jornada, ¿no? Yo creo que todas, y fíjate cómo se van enganchando todas estas historias que estamos contando, ¿no? Yo justamente hace un ratito estuve hablando con mi papá para ver los partidos que tenemos hoy a la noche. Sí. Y yo le cargo siempre a papá y le digo que la familia se fue superando, porque mi papá es de Boca y los dos hijos varones somos de River. Entonces le cargo y él me dice, no, por ahí me equivoqué en algo y siempre estamos. Pero supimos construir, en el caso de nuestra familia, un amor hacia el deporte, más allá de el afecto que teníamos hacia un club u otro. O sea, fíjate que muchas veces la rivalidad en la política, en la construcción religiosa o del fútbol separa a la familia. En el caso nuestro, nosotros podemos juntarnos siempre y cuando que gane River y charlar del partido, pero es un chiste, pero siempre tratamos de compartir. Y en ese sentido tuvimos la suerte, yo siempre digo que no hay casualidades, son causalidades. Y la causalidad, y bien lo sabes vos, que nos permitió en ese momento no solamente ir a ver a River, sino la experiencia personal que tuviste vos en ese momento de estar con un nuevo River que no pensábamos nunca en ese momento lo que se iba a dar después. Quizás Alberto en su humildad no lo va a decir, pero pudo entrevistar a Donofrio, estuvo cerca de Gallardo, de los vicepresidente. O sea, tuvo una relación desde lo profesional mucho más allá de lo que se había planificado en un primer momento. Por eso digo, no son casualidades, son causalidades. Algo permitió que vos hayas tenido también periodísticamente en ese momento lo que hoy cotiza en bolsa, porque hoy sobre el número puesto, sobre todo el mundo quiere tener esa, pero vos la tuviste en aquel momento la primicia cuando se dio. Y siempre digo, el deporte, las pasiones, mientras que sean controladas y que sean trabajadas, son válidas. Todos debemos expresar nuestro afecto, ser hincha. Podemos diferir en el fútbol, pero no llegar a veces a cuestiones de violencia o de esas famosas grietas que se están armando en los sectores de nuestra sociedad. Yo creo que dialogar con Marcelo Ríos Jiménez, profesor, que le gusta el deporte, que apoya, que están encaminados en esto de Central Junior. Marcelo Ríos Jiménez también ha incursionado en la política. ¿Llegaste a ser concejal en su momento? Sí, la política, gran tema en la vida de cada uno. Yo creo que, volviendo a lo que estamos diciendo, ¿no? Dios nos permitió o nos dio a muchos de nosotros la posibilidad de incursionar en lugares donde tal vez nunca pensamos haber llegado o haber ocupado un espacio. Hablamos de utopía nuevamente. Otra vez utopías, pero también tiene mucho que ver con cómo nos preparamos para esa oportunidad. O sea, yo siempre digo, si hoy hablamos de viajar a Brasil, de querer ir a las playas, de vacaciones, yo tengo que prepararme para ese viaje. ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Bueno, en la política, que fue algo que desde lo personal me apasionó desde chico, y mi referente desde ese lado era un familiar, mi tío Samuel, que lo veía siempre compenetrado en un partido político, trabajando, escuchaba sus ideas, leía sus libros medio escondidos, porque por ahí él tenía los libros y yo me metía en la pieza y leía los libros. Y siempre
trabajé con lo que tenía que ver con las construcciones políticas sociales, centro de estudiantes, fui presidente de mi escuela, de Oberá, fui presidente del centro de estudiantes de Oberá. En mi pueblo por ahí no estuve mucho involucrado en esa construcción, pero desde donde estuve afuera siempre estuve militando en la universidad. Tuve la oportunidad de ser delegado del Consejo Superior también por parte de los estudiantes. Y en esa actividad, en algún momento de mi vida, la política partidaria me llamaba también, me tocaba. En una etapa donde nuestra Argentina estaba muy dividida, estaba muy radicalizada en lo que tenía que ver con los dos partidos políticos del momento. Y bueno, tuve la invitación. En los inicios de la grieta. Yo creo que en ese momento, y me planto y me baso siempre en la construcción de una generación que fue la nuestra, la generación, yo le llamo la generación de los 70, que vivimos en la adolescencia la salida de lo que fue la etapa del proceso militar. Nosotros en el 83, cuando Alfonsín asume la presidencia, estamos en la secundaria. Para nosotros la democracia era algo nuevo, algo lindo, con un gobierno rupturista como fue el de Alfonsín, en un montón de cuestiones que reconozco su gestión, inclusive en la educación, que generó cambios. Para nosotros sirvió mucho, Alberto, conocer esa etapa éramos adversarios pero no rivales, y descubrir, como dijo Balbín en su momento al despedir a Perón, que despido a un amigo y no a un rival, sino ese reconocimiento en el otro espacio político, nos permitió también que dentro de nuestro partido, del justicialismo, en aquel momento, haya un proceso de ebullición y de cambio. Entonces, encontré en aquel momento en algunos jóvenes dirigentes como Rolo Dalmau, que en su momento me acerqué y empecé a militar específicamente dentro de ese espacio, buscando como decía el eslogan del grupo, que era una nueva generación que quería hacer un cambio dentro de la estructura partidaria. Y bueno, el transcurrir y la vía política me permitió que en algún momento pueda acceder por un tiempo limitado, porque fue por una cuestión personal de un concejal, que yo ocupé la banca durante 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. También recuerdo que estuviste trabajando en vicegobernación, acompañando al entonces vicegobernador Pablo Chírez. Sí, bueno, ese fue otro de las bisagras de la vida que lo guardo en lo profundo de mi corazón. Perdón. Sí. Que esto te ha llevado también poder cumplir con eso de poder lograr cumplir con esa utopía, digamos, ¿no? Sí, yo me acuerdo que con Pablo en particular nos había, y creo que lo íntimo de esta charla, por más que sabemos que esto se retransmite, se reproduce hacia afuera, sí. Nos amerita y nos debe algo que vos conocés de mí, creo que mucha gente sabe. Yo siempre digo que tengo 2 características, que soy un polaco feo, y la otra, que soy brutalmente honesto en lo que digo y en lo que hago. Con Pablo, con Poy, Chírez en particular, a él le había tocado la gestión como ministro de Educación en una etapa difícil de la educación misionera, donde muchos de nosotros, y yo como docente, estábamos en una actitud de reclamo, de reconocimiento a nuestros servicios, desde lo económico, de lo pedagógico. Nosotros hacíamos paro y éramos del mismo signo político, y mucha gente nos miraba y nos decían, ¿cómo puede ser que ustedes, siendo del mismo partido, le estén...? Y nosotros siempre fuimos de frente a decir que los reclamos no eran por una cuestión partidaria, sino que eran por una cuestión de reconocer la necesidad y los reclamos del sector docente en aquel momento. Yo creo que Pablo desde la gestión pudo solucionar muchos de esos reclamos y lo permitió a él en particular proyectarse después como vicegobernador su gestión. Claro. A mí en particular, mi inicio, mi génesis con él fue justamente de la vereda de enfrente, de ir a chocar, a reclamar, a ponernos y de contrastar nuestras ideas, inclusive las políticas dentro del partido y
y fuera en lo laboral. Cuando se produce a nivel nacional la famosa crisis del 2000, donde la Argentina pasó uno de sus momentos más negros en esa alternancia de los 5 presidentes, cada espacio político tuvo su catarsis, su crisis, y nosotros con un grupo de jóvenes de ALEM en aquel momento, no sé si inconscientes, revolucionarios o de alguna forma rupturistas, empezamos un proyecto para trabajar con Kirchner, con Néstor Kirchner. Sí. En ese momento era lo ilógico, porque la ola era Menem y venía por ahí. Bueno, todo ese proceso político que se dio con una construcción de un grupo de personas comprometidas en ese proyecto, nos permitió a nosotros crecer a nivel local, llevar la idea en aquel momento. ¿A través de qué sublema fue? Nosotros fuimos directamente no había paso en aquel momento, fuimos a las elecciones nacionales. Por única vez se habilitó que se presenten 4 candidatos de un mismo partido. ¿Te acordás que estuvo Rodríguez Sá, estuvo Menem, estuvo Kirchner y estuvo De la Sota? Hubieron 4 candidatos. 4 candidatos, sí. 4 candidatos por el justicialismo, llamémoslo así. Más allá de los candidatos del otro espacio político. Bueno, la estructura partidaria de ALEM se fue con Menem, los loquitos nos decían a nosotros, nos fuimos con Kirchner. Rodríguez Sá estuvo, me acuerdo, como referente al recordado y querido compañero Bocha Feldan, que estuvo trabajando con Rodríguez Sá. Bueno, hicimos una excelente elección en esa primera que hubo, en ese famoso 21% que sacó Néstor en aquel momento. En ALEM nosotros salimos segundos, cómodos, bien electoralmente, que llamó mucho la atención, cosa que después que no se salió la segunda vuelta, el balotaje no salió, que no se presentó, quedamos posicionados como espacio político en construcción en aquel momento. Cuando se produce eso, Pablo estaba otra vez en otro sector, estábamos enfrentados, entre comillas, pero al final del proceso terminamos caminando juntos ese espacio de construcción con Kirchner. Y posteriormente a eso surge el quiebre dentro del justicialismo en la provincia, que le da génesis a lo que fue la renovación en aquel momento, donde Pablo va como candidato a vicegobernador. Y en ese momento nosotros creíamos, con un grupo de personas que como decían las máximas, ¿no? Las máximas peronistas, decía Perón, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Como no decía el partido segundo, dijo el movimiento. Bueno, el movimiento podía hacer ese discurso de los mejores radicales, los mejores peronistas, y creímos que la renovación podría ser ese espacio superador al que nosotros conocíamos y que teníamos diferencia. El tiempo va diciendo si nos equivocamos o no en lo que fuimos haciendo, pero tuve la suerte, bueno, de que Pablo accede a la vicegobernación sin tener ningún compromiso humano ni entre los dos. Una vez que accedió, me llama, me convoca y me invita a que sea su secretario privado en la vicegobernación. Yo siempre digo, fui halagado por su reconocimiento de llevarme a ese lugar. Nunca había pedido ni especulaba con ese espacio. Pero siempre también digo, a razón de verdad, le pedí en aquel momento, con todo respeto, dos privilegios. Le dije. Me dijo, ¿y qué privilegio querés? Le digo, el primero que te voy a pedir es que me dejes seguir viniendo, aunque sea una vez por semana, a dar clases en ALEM. Y él me decía, pero mirá, Marcelo, que la actividad te absorbe mucho, vamos a estar viajando. Y yo le digo, ¿sabes qué pasa? Le digo, en algún momento la política se va a terminar, y lo que a mí siempre me llenó la olla fue la escuela, entonces yo no me quiero olvidar de la escuela. No desprenderte, y va a ser mi cable a tierra. Entonces, durante los 4 años que estuvimos en la gestión pública, yo tuve la suerte de que 3 años y medio seguí trabajando con horas reducidas, muy pocas horas, en la escuela donde siempre trabajé. Y el segundo pedido, en la EPET 9. Y el segundo pedido que le hice fue de que siempre me permita
decirle lo que yo pensaba, que después él saque su conclusión, si me quería tirar con un florero, con lo que sea, no había problema, pero que me escuche, que tenga la capacidad y la libertad de expresarlo. Cumplió los dos. Yo siempre digo que Pablo en ese sentido fue lo suficientemente amplio de saber escuchar, más allá de la responsabilidad y la posición que él tenía, fue muy humano en el sentido, con muchos de los que trabajamos con él, de saber escucharnos. Así como decís que él cumplió con vos, yo puedo decir que vos también cumpliste con él, porque cumpliste una tarea de secretario privado del vicegobernador en su momento y que fuiste el escudo de muchísimas cosas y de soluciones en su momento en nombre del vicegobernador. Sí, yo creo que, y en eso es parte de lo que la vida nos depara, o sea, hay esa famosa frase trillada que dice que es mejor ser que parecer. Pero a veces el parecer te ayuda al ser. La posición que a mí me tocó en ese momento, como vos decís, era una posición de blindarlo con la gente. O sea, de alguna manera... Y que no se produzca ese desgaste. Claro, cualquier cosa, allá. Le toco al secretario, ahí va el pase, allá va la descarga. Sí. Pero no era solamente el pasar la notita, sino darle continuidad a una acción y dar una respuesta a eso, porque lo peor que se puede hacer es dejar inconclusa una gestión. En ese sentido, siempre sabíamos nosotros que lo que se nos delegaba a nosotros era un compromiso que asumíamos no solo a título personal, sino que en representación de la persona a la cual nosotros estábamos acompañando. Siempre digo una cuestión. Lastimosamente la sociedad en general ha madurado en muchísimas cuestiones, pero en otros sectores nos fuimos desgastando o fuimos perdiendo el norte, y en la política en particular se cree que la panacea, el paraíso o las soluciones mágicas vienen desde la política. Las soluciones vienen desde la comunidad y el contexto y el trabajo en general. No existe una persona, dice la Madre Teresa de Calcuta, dice que no existe una persona que con una acción cambie al mundo. Existen millones de personas que con pequeñas acciones pueden cambiar al mundo. Entonces a veces la gente cree que el candidato fulano, el intendente, el concejal, el diputado, el gobernador, me tiene que resolver. A veces no pasa solo por ahí. Hay cuestiones sí que son coyunturales, que tienen que ver con las políticas de Estado que generan las herramientas para encontrar la solución. Pero hay muchas otras soluciones que tienen que ver con cuestiones más terrenales, que no pasan a veces por la dádiva del político, porque eso también yo digo, muchas veces el político para sacarse el problema de encima genera una dádiva, genera para apagar el incendio le doy un vasito de agua y bueno, arreglate con eso, ¿no? Sí. Fijémonos, ordenemos los problemas. En ese sentido, sí, es desgastante, te lleva tiempo, te lleva el trabajar con personas que cada persona tiene su necesidad, es lo primordial, no entiende que el de al lado a veces está primero o su orden de necesidad es mayor. El ser humano en ese momento es egoísta, quiere todo para sí, no piensa en lo común. Y bueno, son cosas que es la gran deuda que yo siempre digo que la política debe terminar, Alberto, de en algún momento entender que deberíamos volver a leer a Alejandro Dumas con los 3 mosqueteros y decir uno para todos y todo para uno. Todo para uno. Yo recuerdo 2 momentos. Año 99, julio del 99, todos los docentes, seguramente vos estabas allí en la Plaza 20 en la Plaza de Posada. Sí. Es 9 de julio, ¿no? 9 de julio, sí. La Plaza 9 de julio, todos evolucionados, los docentes, y el ministro en ese entonces, Pablo Chir, caminó unos metros de donde estaba y se fue a compartir un momento con los docentes. Creo que eso ha sido un factor importante y determinante porque se ha calmado las aguas. Y otra ya con Marcelo Río Jiménez, yo desde aquí a Alem, viajando a Monteagudo, porque allí estaba Daniel Filmus, que
ustedes se han recorrido toda la provincia, sí. ¿no? En los lugares más recónditos de la provincia, allí estuvieron. Yo recuerdo, esto fue cuando fue la campaña de Pablo Chiris como vicegobernador. ¿Cuántos kilómetros habrán hecho? Mira, yo creo que la campaña que se hizo de Pablo para gobernador fue el producto de los kilómetros que se hicieron en la gestión. Porque tratar de imponer el nombre de un candidato, de llevar un nombre para que la gente crea, se convenza o compre, como se dice hoy vulgarmente, compra al candidato, tiene que ver con alguien que sea conocido, que sea amigable, que sea del entorno. Sí. Yo puedo ir a lo fácil, buscar algo que sea popular, que hoy sea un cantante de música, alguien que esté en las redes, porque todo el mundo le conoce y le pongo como candidato, o pongo un candidato que tenga un don de gente y una capacidad en particular para saber ofrecer al electorado misionero. A nosotros esos 4 años de la vicegobernación, que me tocó acompañar a Pablo Chirs, vimos en todos los días, Alberto, recorriendo los 75 municipios que tenía Misiones, más los parajes, que no había diferencia entre ir al Dorado o ir a paraje bajo las Mandarinas. Era el mismo compromiso, el mismo tiempo de dedicarle a una comunidad donde había muchos votos o una comunidad donde había 2 que no sabía si votaban porque te hablaban en portuñol y por ahí eran brasileños. O sea, la cuestión era estar un gobierno presente, la acción es seguir el trámite, seguir la gestión. Y en ese recorrido pudimos ver también las desigualdades que tiene nuestra provincia. Las desigualdades desde muchos lugares, desde la accesibilidad a algunos servicios, la salud, la educación, la seguridad, ni hablar, el poder ubicar el producto. Me acuerdo que llegamos a lugares donde la gente del interior de nuestra provincia es lo más amable y lo más agradable que existe, y lo más solidaria. Lo primero que te compartían era algo para comer, algo para estar ahí en familia. Y vos veías la calidad de producto, la capacidad de generar cosas de nuestros productores misioneros que quedaba a veces en lo profundo de la chacra y no llegaba a lo. Y siempre recuerdo de ese tiempo de recorrer, como decís vos, de estar en diferentes lugares, cómo también nosotros pudimos abrirle a esa gente lo que era Posadas. Porque vos no te olvides que hoy para nosotros el GPS o una herramienta o el celular, la ubicación, hoy es muy natural. Pero en el año 2000, hace 20 años atrás, que recién salían los tangos, los celulares, los tangos, donde, o los StarTAC, exacto, donde la comunicación recién satelital empezaba a tener, la gente se seguía manejando por la dirección anotada en un papelito, el trámite que tenían que hacer en Posada era perder un día entero. Entonces siempre desde la acción nuestra fue atenderla del interior, llevarle muchas veces de taxista, los chicos que trabajaban con nosotros les sentaban en el auto, en la camioneta, a llevarla a la dependencia porque venía alguien de banda y no sabía dónde quedaba el IPS y no le podía decir andar a la calle de la Valle y tomar, no sabía, ¿no? Claro. Entonces fue mucho esa cuestión de darle a la cuestión política lo humano. Yo siempre digo que ese fue el condimento especial que tuvimos. Quizás no era la respuesta, pero era llevarle hacia dónde estaba la respuesta, y hacerle más fácil el tránsito a esa persona. Por eso, una de las chanzas, de las bromas que había en Casa de Gobierno en esa época, que la vicegobernación parecía una terminal, que faltaba solo un chipero adentro, porque era constantemente gente que venía con bolsos, con trámite, con que venía a hacer cosas, o agradecer. Ni te cuento la cantidad de gente que volvía a traernos a veces presentes que no eran necesarios, pero que siempre fueron muy, muy amables con nosotros, y tener esa experiencia es algo que uno guarda en el corazón y que hace que uno siga creyendo en las cuestiones de humanizar a la política, o sea, de que verdaderamente no sea solamente la gestión, sino quién es el que necesita la gestión y quién es aquella persona que debe culminar ese ciclo del trámite a realizar. Marcelo Ríos Jiménez nos habló de la educación, él como docente,
como profesor, nos habló esa parte deportiva también, y nos está hablando de la política. Pero hay algo que lo ha generado todo, tu familia. Tu chico, qué grande que está, ¿cuánto tiene? Sí. Yo recuerdo en época de campaña, en el estudio de la radio, tirado, durmiendo. Tengo una foto que te lo voy a compartir, él muy chiquito, porque papá estaba en campaña. Sí. Porque también fuiste candidato a intendente. Sí. En varias oportunidades. Sí. Yo soy un agradecido a la vida en muchas cuestiones. Y también soy una persona que en esta etapa de mi vida me he vuelto muy reflexivo con algunas cuestiones. Uno a veces involucra o se embarca, como te decía hoy, y elige a algunas personas para hacer algún tránsito, algún proyecto, y no se da cuenta en el impacto que generan esas personas. O sea, en cualquier cosa, uno cuando genera confianza en la otra persona, vamos hasta el final y queremos llegar y queremos la mejor respuesta. Y muchas veces el terminar una circunstancia electoral sin el resultado esperado, que es de llegar a lo que uno se postula, genera desilusión, genera situaciones de... Yo siempre digo, he sido un agradecido de la vida de que cada vez que me presenté frente a la comunidad como candidato, he tenido más de un voto, porque un voto seguro, yo me iba a votar. Entonces, si hubo una persona más que depositó su confianza en lo que yo me estaba proponiendo o con las ideas que estaba proponiendo, ya he sido un eternamente agradecido. Como también fui agradecido de mi familia en general, de mis padres, mis hermanos, mis familiares, de que siempre me respetaron en lo que yo hacía. Si muchas veces no me acompañaron porque cada uno, como siempre digo, en la individualidad y en lo que cada uno piensa está. Ahora, en ese proceso de construcción, mi familia, que tenía mi esposa, yo y mi hijo, fueron parte de ese momento de buscar o propiciar. Mi hijo en particular, yo creo que es producto de un montón de circunstancias. Uno compra un electrodoméstico y viene con un manual de instrucciones y te dice enchufala así, espera tantas horas, se carga, va a durar, si hace tal ruido, llévala allá. Es fácil manejar algo que viene con un manual de instrucciones. Un ser humano no tiene manual de instrucciones y se va aprendiendo el uso con el tiempo. Mi hijo hoy tiene 17 años, está transitando su educación secundaria en la escuela técnica. Él ha elegido una orientación que a él le gusta libremente, que no es la de su papá. Él está por el lado paralelo, él hace construcciones, yo estoy en electromecánica. Eso demuestra su carácter, su criterio, su independencia. Trabaja en lo deportivo, trabaja en lo social, está como presidente del centro estudiante, colabora con sus compañeros. Veo que está constantemente en su independencia. Pensamos diferente en un montón de cuestiones, la podemos hablar. Yo creo que hoy, siempre digo, hemos hecho una relación de amistad, pero más de amistad, respetando también quién es papá y quién es el hijo, porque en muchas cosas uno comparte, uno cede, pero entendiendo que ceder no es perder un espacio, sino reconocer la verdad en la otra persona. Él en particular se ha desarrollado, está en un proceso de maduración, de elegir qué va a estudiar el día de mañana. Eso conlleva las decisiones con dudas. Siempre que alguien toma una decisión, puede acertar o no, lo importante es que se sienta acompañado, como yo me sentía acompañado por mi familia en su momento. Hoy me está tocando transitar una circunstancia diferente. Hoy estoy solo otra vez, no estoy en pareja, pero estoy con mi hijo. Y todos esos cambios de la vida, como te decía Alberto, van permitiendo que uno se replantee un montón de cuestiones, que reconozca errores que hemos hecho, aciertos que hemos hecho, pero por sobre todas las cosas que uno crea que el sol sale todos los días y que hay un mañana hacia adelante que nosotros podemos pensar y proyectarnos hacia ahí. Coméntame de tu papá. ¿Tu papá era el que tenía el negocio cambio de lubricantes frente a la comisaría? De mi papá. Bueno, en particular de don Miguel Ángel Ríos. Sí, claro, sí. ¿Miguel? El gran Miguel Ángel Ríos, sí. Miguel Ángel Ríos. Papá
Papá es una persona que ha hecho de la superación personal su leitmotiv. Yo creo que cada cual puede, viste que dice la frase esa que a medida que el carro va, los melones se van acomodando. Bueno, yo creo que papá, hasta que Dios le permita, va a ir acomodándose, porque no es una persona que quiere quedarse en el lugar donde está, sino que constantemente quiere ir superándose y buscándose. Eso lo hizo hacer de que desde chico, en su educación formal, de escolaridad y todo eso, busque también proyectarse en lo profesional. Él desde muy joven empezó a trabajar en un taller, a instruirse y posteriormente a encarar desde muy joven su propia actividad como electricista, como reparador de autos. Esa cuestión de emprender y de trabajar de solo, fíjate que podía haber sido como empleado, ¿no? Se decidió a él a trabajar porque tenía su dinámica, su forma propia de trabajar, muy correcto. Hizo que también después, una vez que se había sentado como profesional acá en la comunidad, que tenía su clientela, llamémosla así, vea también otras oportunidades y trabajó, por ejemplo, como jefe de taller en la empresa Mejide. Los más grandes se acordarán que fue el que hizo el asfaltado desde Santa Ana a San Javier. Él estuvo en el obrador, en la parte de mantenimiento de las máquinas, ya en esa etapa casado con mi mamá, y bueno, yo ya estaba, donde está el regimiento, ahí estaba el obrador, ahí papá trabajó un tiempo, volvió a LEN, emprendió otra vez el taller. La vida le permitió, y esa, como te decía, esa voluntad que siempre tuve de superarse, de trabajar en la usina, en la cooperativa, y desde, como siempre lo charlamos con él, desde el humilde o gran trabajo de hacer un pozo para poner un poste, que fue su primer trabajo en redes, por su capacidad, por su desafío, terminó trabajando en la oficina, en la administración. Imagínate la carrera que hizo para poder terminar en un lugar administrativo, capacitándose, y bueno, eso hizo que él constantemente, no solamente en lo profesional, siempre tuvo una vida ligada a lo eclesiástico, a la iglesia. Trabajó mucho tiempo en diferentes denominaciones, generando proyectos con las personas, con la gente, y eso uno lo va heredando, lo va viendo, va construyendo junto. ¿Y actualmente qué hace? Actualmente, ¿qué hace mi papá? Más allá del central, que yo creo que el central junior es más que los hijos y que los nietos, o en el mismo orden, papá es su cable a tierra ya. Es su vida, tiene su familia que lo quiere, tiene su pareja, está bien, sigue proyectando todos los días qué va a hacer al otro día. Yo creo que eso es lo que lo sigue movilizando cada momento, de no quedarse en el lugar, y es lo que a nosotros también nos pone bien, porque dejar a una persona como un mueble en la casa sin actividad no tiene sentido. Claro, entonces ver cómo él constantemente se está proyectando y superando también nos moviliza y nos genera a nosotros. Qué lindo conversar contigo, Marcelo. Siempre cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, lo hemos hecho de esta forma, ¿no? Yo creo que, y en devolución de gentilezas, Alberto, con vos en particular, se ha generado siempre un diálogo franco y abierto. O sea, muchos sabemos que la chicana o la pregunta cauciosa o el doble discurso es algo que, por más que hoy, si bien estamos saliendo en vivo, antes en la radio no veíamos, pero percibíamos. Yo me daba cuenta cuando el que estaba hablando me estaba mintiendo casi como en la cara, porque vos te dabas cuenta. O cuando el periodista le quería llevar a un lugar no muy cómodo, claro, que también a veces hay que saber transitar, porque yo creo que ninguno de nosotros tenemos que esconder al muerto en el ropero. En algún momento eso sale a la luz. Tenemos que hacernos cargo de nuestra historia, de revisar nuestra historia hacia atrás, de aprender de esos errores, de reconocer los errores, de pedir perdón cuando tengamos que pedir perdón, de entender que el reconocimiento no siempre viene como uno lo espera. Yo siempre digo,
la alfombra roja no es lo suficientemente ancha para que subamos toda la alfombra, van subiendo de a uno, cada tanto uno va pasando por esa alfombra. Pero desde tu lado, estos espacios que vos estás generando, donde sos el mediador de personas. Y el indagador. El indagador, el que busca dentro de eso. Yo también quiero motivarte a vos y motivarle a la audiencia a nivel general, que hoy, si algo podemos rescatar de positivo de la pandemia, fue la necesidad de estar con alguien que queríamos o darle tiempo a esa posibilidad de comunicarnos entre nosotros y de contactarnos, pero el contacto real, no solo el contacto virtual. Claro. En pandemia nos dimos cuenta que el mensaje de voz no era lo mismo que un abrazo, que estar juntos, que charlar, y parece que hoy nos olvidamos todo y volvimos otra vez para atrás y que con un mensajecito solucionamos todo. No, volvamos a darnos el tiempo, volvamos a contar las mismas historias que nos hicieron reír hace 10 años atrás. Yo tengo la suerte de que el grupo de chicos, fíjate, de chicos, que hicimos la secundaria juntas, ninguno es chico, ya hace 32 años que nos recibimos y nos seguimos juntando, y cada vez que nos juntamos volvemos a disfrutar de la misma anécdota. Yo creo que cada vez se hace más grande, alguien miente más, pero sabemos que está mintiendo, pero somos felices por poder juntarnos. Y cómo fue mutando en el grupo, con el tiempo también, la condición, Alberto, de qué compartimos. En un momento compartíamos nuestras experiencias cuando éramos más jóvenes, laborales, qué soñábamos, qué queríamos hacer de nuestra vida. Después ya empezamos a contar lo bien o lo mal que nos iba cada uno en los negocios que hicimos, en la pareja, lo que fue, el que ya se había separado, tenía otra, los chicos. Después pasamos a contar ya el que abuelo, mira la foto de mi nieta, mira ahora por último estamos pasando la etapa de los niveles de colesterol, triglicéridos, cómo te trata vos. Pero ese contacto, eso es algo que debemos de redescubrir, valorizar a la familia, los afectos, los amigos y los lugares donde se produce eso. Claro. Marcelo, como siempre un gusto compartir contigo, hablar a corazón abierto, así como lo hiciste. Y bueno, el tiempo nos dirá el futuro en lo deportivo, como docente, y en lo político de Marcelo Ríos Jiménez. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, gracias a tu programa y a la audiencia de FM América. Nos estamos reencontrando nuevamente el viernes, como lo hacemos habitualmente, en este horario de 18 a 19 horas para compartir vivencias e historias de la gente de Alem. Gracias.